Hola, ¿qué tal, jóvenes? Aquí ahora nuevamente con un ejercicio más del análisis de función. Veamos un ejemplo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una función que es una función racional, donde tenemos una constante en el numerador y un polinomio de segundo grado en el denominador. Veamos, ¿qué nos piden normalmente? Bueno, yo resumo todos estos puntos en 8. Algunos los nombran como 10 puntos, pero en realidad es la misma idea. Entonces tenemos el dominio y rango, las simetrías de la función, las intersecciones. Una de las cosas más importantes son los puntos críticos, sus máximos y sus mínimos, sus puntos de inflexión en caso de que todo esto exista. Podemos tener asíntotas también, podemos tener intervalos de monotonía, intervalos de concavidad y un bosquejo general de la función. Entonces veamos primera parte, el dominio de la función. El dominio de este tipo de funciones va a depender o dependerá de lo que tengamos en el cociente. En este caso, esta función, si esta función encontramos valores donde este polinomio de segundo grado se haga cero, entonces el dominio no tomará en cuenta esos valores donde esta función se haga cero, pero en este caso solo parte la parte del cociente o denominador. En este caso, tomo el denominador o cociente, lo igualo a cero. Puedo observar aquí con un poco de astucia que esta función es una parábola. Aquí factorizo, si yo puedo decir x, aquí tomo este más 1 y me queda más 4 y entonces este es un trinomio cuadrado perfecto que se puede factorizar de esta manera. Al tratar de resolver veo que voy a obtener raíces de números negativos y esto no está definido en los números reales, por lo que tanto no voy a encontrar un valor real. Sí, números complejos o imaginarios, pero un valor real no. Entonces, bueno, entonces ahora, para los estudiantes que no puedan o ver este tipo tan fácilmente, este tipo de factorizaciones, pues simplemente podrían aplicar la fórmula general y podrán darse cuenta de que efectivamente aquí van a tener también, en este caso, números, en este caso, números imaginarios. Entonces, bueno, ahí se los dejo para que ustedes simplemente vean, ¿verdad?, de dónde o cómo sale esto. Y el dominio será en este caso todos los números reales, o sea, no hay ningún valor que restrinja, yo puedo sustituir cualquier valor en esta función y aquí siempre voy a tener en este caso, va a estar definida en este caso esta función. Ok, entonces el rango de la función siempre en este tipo de análisis se deja hacerlo el esbozo cuando se está haciendo el esbozo de la gráfica y ahí se toma el rango de la función. Simetrías. Las simetrías son función par o impar. Entonces veamos la función par. La función par, el concepto dice que si yo hago esto debe de quedar igual a con lo que inicie. Y entonces observo aquí, sustituyo las x. Y aquí este más 2x hace que esta función no sea igual a esta. Por lo que este concepto no es igual a esto y la función no es par. En este caso, función impar, como ya había calculado esto, simplemente sustituyo, trato de factorizar el signo menos 1, en este caso el signo negativo, y me queda esta función. Aquí hago referencia a que esto que está aquí, lo que está en el paréntesis, no es f de x como tal, entonces, pues prácticamente tampoco es una función impar. Entonces, esta función no es ni par ni impar, simplemente es una función cualesquiera. Ok, ahora, las intersecciones con los ejes. Las intersecciones con eje debo de igualar a cero primero. Para el eje x igualo toda la función a cero y observo que tengo esta expresión del cual no tengo ningún valor, por lo que prácticamente no va a tener intersección con el eje de las x. Eso es muy importante porque a veces el estudiante se confunde aquí. Chequen aquí, ¿verdad? Si yo pusiera encontrar un valor de x, aquí no tengo ninguno, eso sería una contradicción en matemáticas, entonces pues no tengo ningún valor o no tengo ningún valor de x en el cual se vaya a intersectar, perdón, con el eje de las x. Ok, no tengo intersección con el eje de las x. Con el eje de las y simplemente lo que hago es evaluar la función en cero y lo que voy a obtener es lo siguiente. Entonces la intersección es 8.4, o sea, el valor de y es igual a 8.4 y el punto de intersección será 0,8.4. Ok, bueno. Los puntos críticos y los puntos máximos para determinar los máximos y los mínimos y puntos de inflexión. Primero lo que debo de hacer es derivar la función e igualarla a cero. Entonces aquí derivo la función, si se fijan es esto, lo elevo al cuadrado y luego esto lo multiplico por la derivada del numerador menos, en este caso el 42 por la derivada de lo que tengo como cociente. Entonces se reduce a de esta expresión y esto es lo que igualo a cero, o sea, esto lo voy a igualar a cero, al igualarlo a cero simplemente tengo 42
por 2x menos 2 igualado a 0 y de esa expresión obtengo el valor de x igual a 1. Entonces ya tengo mi punto crítico, es un único punto crítico que es x igual a 1. Ok, ahora lo que voy a hacer aquí es hacer la segunda derivada de una vez para poder determinar si este punto crítico, si en este valor yo voy a tener un máximo o un mínimo. Ok, entonces tengo mi función derivada, lo que voy a hacer es derivar nuevamente esta función, o sea, voy a derivar la derivada de la derivada, como dicen algunos, y lo que voy a obtener aquí es, voy a explicar un poco esta derivada porque a veces hay un poco de confusión. Si se fijan, este término lo elevo al cuadrado, por lo que me dará este término elevado a la cuarta. Luego, en este caso, este término lo multiplico por la derivada del numerador, que en este caso es menos 74, y aquí menos, este que el estudiante observa aquí, este que está en amarillo, ese menos es de la fórmula. Entonces también lo menciono porque en algunas ocasiones o con reiteradas ocasiones el estudiante tiende a confundirse en esa parte. Ahora, luego ya multiplicado, desarrollado esto, yo lo desarrollo, será menos 84 más 84, menos 84x, perdón, más 84 por la derivada de lo que tengo en el numerador, pero de esta función, de esta, no de esta que está acá, ni de esta, de esta, de lo que obtuve en la derivada. Entonces esto es 2, en este caso por este polinomio, por la derivada de este polinomio. Aquí 2 menos 1 me queda 1 que no se pone, y entonces prácticamente aquí. Ahora observo un detalle, aquí puedo factorizar este término de todas estas expresiones, y entonces al factorizarlo me va a quedar esta nueva expresión. Y aquí voy a hacer la parte algebraica que sugeriría al estudiante que detenga un poco el video y se cerciore o realice estas operaciones para que él vea que estamos en lo correcto. Ok, realizando estas operaciones voy reduciendo, hago las multiplicaciones y lo que me queda es esta expresión. Y esta expresión, ¿verdad?, la voy a igualar a 0 para poder obtener los puntos, donde voy a tener los puntos de inflexión. Entonces, al igualar esta expresión, esta nueva derivada, la igualo a 0, lo que tengo es simplemente el numerador igualado a 0. De esto, ¿verdad?, aquí resuelvo. ¿Cómo resolver? Bueno, aquí el estudiante podría aplicar la fórmula general para poder encontrar esta solución. Ok, entonces, al resolver voy a obtener estos valores, que es 2.1514 y menos 0.1514, que es donde voy a tener mis puntos de inflexión. Ahora, regresando, ¿verdad?, al punto crítico, yo obtuve un punto crítico y voy a utilizar esta segunda derivada, voy a evaluar esta segunda derivada en ese punto crítico encontrado y voy a ver qué valor obtengo. En realidad lo que me interesa es el signo de esta expresión y lo que obtuve es menor que 0. El criterio de la segunda derivada me dice que en x igual a 1 yo voy a tener un máximo en esa función y ese máximo es de 42. En este caso, ese punto donde tengo el máximo, la coordenada será 1,42 sobre 4. Ok, entonces, bueno, en esa parte fue todo, ¿verdad? Lo que serían los puntos críticos de máximos y mínimos y los puntos de inflexión utilizando la segunda derivada. Ahora, asíntotas. Bueno, primero quiero hacer énfasis que este tipo de funciones, por tener un polinomio de grado 0, o sea, una constante entre un polinomio de grado 2, entonces, como este es en grado menor que este, lo que siempre aquí voy a tener en este tipo de funciones racionales, voy a tener una asíntota horizontal en el propio eje de las x, por lo que y valdría 0. Y en este caso, podría tener esta función, podría tener asíntotas, en este caso verticales, siempre y cuando esta función que está en el denominador se pueda determinar valores donde se haga 0 esta función, pero en este caso no es el caso, así que esta función solo tendrá asíntota horizontal. Bueno, asíntota horizontal es en y igual a 0. Observe el estudiante, aquí el polinomio numerador es menor en grado. Siempre que ocurre eso, que el polinomio numerador es menor en grado al polinomio denominador, entonces la asíntota horizontal será, en este caso, el eje de las x o y igual a 0. Haciendo un poco eso con más rigor, que es algunos de sus profesores le pedirán esto en realidad para poder hacer esta comprobación. Entonces lo que se tiene que hacer es calcular los límites cuando x tiende a más infinito o menos infinito, es realmente lo mismo en este tipo de situaciones. Entonces al obtener, si se fijan, obtenemos el valor de igual a 0, por lo que y sería y igual a 0 o f de x igual a 0, entonces coincide con nuestro resultado que tenemos acá. Las asíntotas verticales en realidad lo habíamos hecho, si recordarán no habíamos obtenido ningún valor en este caso porque eran imaginarios, por lo que en este caso, ¿verdad?, no vamos a tener asíntotas verticales. Ok, los intervalos de monotonía
como tuvimos un punto crítico, ese me parte la recta real en dos pedazos o dos intervalos, de menos infinito a 1 y de 1 a menos infinito. Entonces yo voy a tomar cualquier valor de este intervalo y lo voy a evaluar en esta derivada, dependiendo que me dé, si positivo o negativo. Entonces yo voy a tener función creciente o decreciente. En este caso tomo el 0 en este intervalo, y en ese caso observo que, si se fijan aquí, no importa qué valor yo sustituya por este cuadrado, siempre será positivo. Entonces basta con observar el numerador. Entonces al observar el 0 aquí, menos por menos me da más. La segunda derivada evaluada en 0 me da mayor que 0, por lo tanto es creciente. Y acá me tomo un valor enseguida. No puedo tomar, recuerden que no puedo tomar el 1, el punto donde está el punto crítico. Entonces tomo el valor siguiente, que en este caso es 2, y nuevamente aquí observo, ¿verdad? 2 en este caso. Si se fijan es 4, pero ahora 4 menos 2 es positivo y este es negativo, por lo que la función derivada evaluada en 2 me da menor que 0, por lo tanto la función en ese intervalo será decreciente. Ok, los intervalos de concavidad. Los intervalos de concavidad dependen de los puntos de inflexión que haya encontrado. Como encontré dos, prácticamente me parte en este caso la recta real en tres intervalos, que es de menos infinito a menos punto 1514, de menos punto 1514 a 2.1514 y de 2.1514 a más, en este caso a más infinito. Entonces debo de agarrar también un valor entre ellos para poder probar en esta segunda derivada y ver qué obtengo. Entonces, en este caso aquí obtengo el menos 1, evalúo. Si se fijan aquí, sí debe de tener cuidado el estudiante, porque este es elevado al cubo, y cuando yo elevo al cubo, si este valor es negativo, será negativo. Entonces, bueno, aquí le pediría al estudiante que corrobore esta información, y entonces lo que yo tengo aquí, la función segunda derivada evaluada a menos 1 me da mayor que 0, perdón, por lo tanto me indica que es cóncava hacia arriba. Aquí es más fácil, yo puedo tomar entre estos dos valores. En este intervalo en medio está el 0, entonces tomo el 0, y aquí, si se fijan, 0, pues este es positivo, y acá en este caso este valor, como aquí es 0, 0, me da negativo, entonces es menor que 0 y por lo tanto es cóncava hacia abajo. Y luego acá entre este intervalo tomo el 3 y nuevamente me da mayor que 0, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Bueno, si se fijan, ¿verdad? El estudiante es sencillo, ¿verdad? Pero muchas veces el estudiante se confunde aquí en los intervalos, sobre todo cuando no encuentra valores de punto de inflexión. Recuerden que cuando no encontramos puntos de inflexión, lo que debo de hacer, debo de observar dónde la función es continua. A veces hay asíntotas verticales, y las propias asíntotas de intervalos verticales me parten la recta real ya en varios intervalos. Ok, el bosquejo de la gráfica. Si se fijan en 1, yo tengo mi máximo. En este caso, si se fijan, en este valor era, y luego aquí, por ejemplo, encontraba mi punto. En este caso, mi punto de intersección era aquí en 8.4, y aquí tengo, por ejemplo, si se fijan, por aquí están los puntos de inflexión. La función de menos infinito a menos punto 14 es cóncava hacia arriba, y aquí esto que está aquí, que se ve, de menos punto 14 a 2.14 es cóncava hacia abajo, y vuelve a ser cóncava hacia arriba de 2.1514, perdón, hacia arriba. Entonces es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Rango de la función. El rango de la función será solamente del eje de las X, sin poderlo tocar, o sea, es abierto. No puedo tocar yo el 0 de aquí hasta este valor, que en este caso es 10.5. Entonces es un intervalo, un pequeño intervalito donde está definida la función. Y aquí, si se fijan, bueno, ese es el bosquejo. Todo coincide con lo que encontramos: el punto crítico, los puntos de inflexión, más o menos por aquí. Es creciente, si se fijan, es creciente de menos infinito a 1, y justo aquí vuelve ahora a ser decreciente. Entonces fue justo todo lo que encontramos, y entonces, bueno, de momento sería todo, y aquí le dejo estos ejercicios que tiene este último su detalle, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, el estudiante, pues, para que pueda practicar. Bueno, para entender el ejercicio anterior, he estado haciendo esta parte en GeoGebra. Si se fijan, aquí tengo graficada la función, y ahora voy a indicarles cómo sería la primera derivada. Si se fijan, corta justamente en 1, y nada más para que tengan una idea de lo que son las situaciones, ¿verdad? Fíjense cómo la segunda derivada, la gráfica de la segunda derivada, aquí donde tengo los puntos de inflexión, acá arriba, desde luego, la segunda derivada sería corta, que para esta función en azul serían los puntos críticos. Entonces, bueno, aquí les dejo, ¿verdad?, para que ustedes observen, ¿verdad?, cómo
se observa la gráfica. Acá tengo los extremos, que en este caso es este. Acá tengo el punto de intersección, que es el 0,8.4 que les había mencionado. Y entonces se cumple todo lo que nosotros encontramos. Lo que nosotros encontramos fue justo lo que determina la gráfica. Bueno, espero que este video también les sirva de ayuda.